Siempre creí que la vejez era un refugio, una especie de premio invisible que llega después de tantas batallas ganadas y otras tantas perdidas. Me imaginaba los días tranquilos, leyendo en la mecedora, cuidando mi pequeño jardín de geranios y viendo a mis nietos correr por el patio que tanto esfuerzo me costó construir. Pero uno envejece con ilusiones, y a veces muere con desengaños. Me llamo Herminio. Nací en un pueblo donde los hombres eran herreros o agricultores, y las mujeres cosían, rezaban y criaban a los hijos sin levantar mucho la voz. Trabajé 43 años en el mismo taller de carpintería, en la capital. Nunca falté un lunes, aunque fuera con fiebre o el alma hecha pedazos. Cuando me jubilé, pensé que, por fin, era mi turno, que podía descansar, que había llegado la hora de disfrutar lo que me quedaba de vida, pero el destino tenía otros planes. O quizás fue la vida misma, mostrándome que aún me quedaban lecciones que aprender, incluso si dolían como astillas bajo la piel. Mi único hijo, Elías. Sí, un nombre fuerte, bíblico, pero irónicamente débil ante las tentaciones del mundo moderno. Llegó una tarde a casa con su pareja. Ella era joven, altiva, de esas personas que parecen mirar todo como si lo merecieran por decreto divino. Su nombre era Sira. Nunca me agradó del todo, pero intenté no juzgar. Me limité a observar y a callar. Esa tarde trajeron una noticia. «Papá, vamos a mudarnos contigo por un tiempo», dijo Elías con ese tono que finge ternura para esconder una decisión ya tomada. «La renta en la ciudad está imposible, y tú tienes espacio de sobra». Espacio de sobra. Así se refirieron a mi hogar, mi rincón, mi refugio de tantas soledades. «Claro, hijo, si es por necesidad», respondí, aunque ya sentía como algo se rompía dentro de mí. Los primeros días fueron soportables. Reacomodé mis rutinas, compartí mi mesa, mis horarios, incluso mi televisión antigua. Pero pronto, Sira comenzó a dar órdenes como si la casa le perteneciera, que pintáramos las paredes, que sacáramos mis muebles viejos, que vendiéramos mi colección de relojes de péndulo porque ocupaban espacio. Mi casa comenzó a parecer un lugar desconocido. «Papá, ¿podrías prestarnos algo de tu jubilación para invertir en un proyecto?», me pidió Elías una noche, mientras comíamos en silencio. «¿Qué tipo de proyecto?». «Un auto, uno nuevo, para movernos para que yo pueda trabajar mejor, para llevar a Sira a sus citas». Me quedé en silencio. Toda mi vida ahorrando para una vejez digna, para no depender de nadie, para quizás un día visitar los lugares que soñé cuando era joven. Y ahora, la idea era gastar todo eso en 4 ruedas brillantes. «Déjame pensarlo», fue lo único que dije. Esa noche dormí mal. Sentía que algo se deslizaba bajo mis pies, como cuando uno camina por un piso mojado y no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero no era agua, era abandono. Un día después, sin consultarme otra vez, lo hicieron. Vendieron mi carro viejo, aquel que me acompañó por más de 20 años, y vaciaron mi cuenta de jubilación. Cuando pregunté, Elías simplemente dijo: «Lo necesitábamos, papá. Vas a estar bien con tu pensión mensual». Ese día no dije nada. No grité, no lloré. Solo me encerré en mi cuarto. Tomé un papel y revisé los documentos guardados en el fondo del ropero. Entre ellos, ahí estaba, la escritura de la casa, a mi nombre, solo a mi nombre. Y aunque me temblaban las manos, algo dentro de mí comenzó a recobrar fuerza. Dicen que el silencio a veces grita más que las palabras. Yo había callado demasiado, pero aún no estaba vencido. He aprendido que cuando un hijo ya no te ve como padre, te empieza a ver como estorbo o como banco. Y en mi caso, fui ambas cosas. El auto nuevo llegó a los 3 días. Brillante, negro, con asientos de cuero y un sistema de sonido que hacía vibrar las ventanas del comedor cuando Sira ponía su música absurda. Lo estacionaron en la entrada como si fuera un trofeo. Elías se subía y bajaba con orgullo, mostrando su logro a los vecinos, como si lo hubiera conseguido con sudor propio. «Mira esto, papá. Pantalla táctil, sensores, Bluetooth. Es de última generación», me decía, mientras yo observaba el jardín seco que solía cuidar cada mañana. «Ajá, muy moderno», respondía sin levantar la vista.
No quería discutir. Aún no. Porque uno aprende, con los años, que algunas batallas se ganan en silencio, pero se preparan con paciencia. El problema no era solo el auto. Era todo. La dinámica de la casa había cambiado. Ya no se escuchaban mis boleros antiguos ni el sonido tranquilo de mi radio AM. Ahora eran gritos, llamadas de trabajo, discusiones que no me incluían, decisiones tomadas en cenas donde yo apenas era un invitado silencioso. Mi habitación, mi pequeño mundo, se convirtió en mi único refugio. Me pasaba horas ahí, con mi vieja radio y mis libros subrayados con tinta azul. Comenzaba a notar que incluso mi presencia estorbaba. Un día escuché a Cira decir, «Tu papá siempre está por ahí como un fantasma. No tenemos privacidad. Esto no puede seguir así». Elías no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Empecé a notar pequeños cambios. Dejaban de cocinar para 3. Me avisaban tarde cuando había visitas. Me pedían que bajara el volumen de mi radio, aunque ellos pusieran la televisión a todo volumen. Era como si intentaran borrar mi existencia, pero sin mancharse las manos. Una tarde, mientras regaba el poco pasto que quedaba, Elías se acercó. «Papá, he estado pensando, quizás deberías considerar irte a un lugar más cómodo, un sitio donde te cuiden, donde estés con gente de tu edad». Lo miré con calma. «¿Una residencia de ancianos? No lo veas así. Es por tu bien. Aquí ya no estás cómodo. Y Cira también necesita espacio para trabajar desde casa». No respondí. Solo seguí regando la tierra seca, como si esa agua fuera capaz de hacerla reverdecer de nuevo. Pero dentro de mí algo se endureció, algo despertó. Esa noche, abrí la gaveta donde guardaba los papeles. La escritura estaba allí, como un testigo silencioso de todo lo que había construido. Recordé el día que firmé aquel documento. Tenía 46 años. Aún me dolían las manos por el trabajo, pero lloré al saber que esa casa sería mi legado. Y ahora, me querían echar. De mi propia casa. Decidí actuar con estrategia. No con rabia. No con gritos. Eso es para los jóvenes. Nosotros, los viejos, cuando aún conservamos el juicio, usamos el tiempo y la memoria como armas. Sabía que necesitaba asesoría. Y sabía con quién hablar. Al día siguiente, fui caminando hasta la oficina del viejo licenciado Altamirano, un amigo de mi juventud que ahora ayudaba gratuitamente a jubilados y viudos como yo. Lo encontré con más canas, pero con la misma firmeza en la mirada. ¿Sigue siendo el dueño de la propiedad?, me preguntó, después de revisar la escritura. Sí, todo está a mi nombre. Entonces tienes más poder del que crees, Herminio. Solo necesitas valor para ejercerlo. Salí de allí con un papel en el bolsillo. Una notificación legal. Un aviso formal. No para lastimar a nadie, sino para recuperar lo que era mío. Y mi dignidad. Volví a casa. Cira y Elías no estaban. Me senté en el comedor. Encendí la radio y dejé que sonara uno de mis boleros favoritos. Historia de un amor. Cantaba Lucho Gatica. La canción que le puse a mi esposa Sofía. La noche que la conocí. Ella ya no estaba, pero sentí que me acompañaba, porque uno no está solo cuando recuerda quién es, y yo había comenzado a recordarlo. La notificación legal que llevaba en el bolsillo pesaba más que cualquier herramienta que hubiera usado en toda mi vida de carpintero. No era un papel cualquiera, era el límite. Era la línea invisible que separa el amor de la dignidad, la paciencia del abuso. Esperé a que regresaran. Fue una tarde como cualquier otra. El cielo gris, el viento soplando hojas secas por el patio que yo solía barrer cada mañana. Cira llegó primero. Entró como siempre, sin saludar, dejando caer su bolso sobre el sofá que un día fue mío. Luego, Elías, con su chaqueta de cuero y ese aire cansado que no sé si era culpa del trabajo o de su propia forma de vivir. Los esperé en el comedor, con el sobre abierto sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Cira, sin molestarse en ocultar el fastidio. «Es una notificación», respondí. «He decidido recuperar mi casa». Elías me miró como si no entendiera. «¿Recuperar qué, papá? Vivimos aquí todos». «No, hijo. Tú y yo no vivimos aquí juntos. Tú ocupaste este lugar. Me vaciaste la cuenta, vendiste mis cosas. Y ahora me querías enviar lejos. ¿Lo olvidas?». Cira rió.
Sí, rió, con burla. ¿Estás echándonos de tu casa? ¿A nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase me dolió. No por lo que decía, hecho por mí, sino por lo que revelaba. ¿Te refieres a quitarme la paz? ¿A ignorarme en mi propia cocina? ¿A despojarme de mi jubilación sin preguntar? No, Sira. No han hecho nada por mí. Han hecho todo para ustedes. Y ya basta. Elías se levantó, nervioso. Caminaba de un lado a otro como cuando era niño, y se sabía culpable de algo. Yo lo observaba, y en sus gestos ya no reconocía al niño que solía quedarse dormido en mi pecho mientras le leía cuentos de árboles parlantes y carpinteros mágicos. Papá, estás exagerando. ¿Podemos hablarlo? No hay más que hablar, Elías. Tienen 30 días. Después deberán irse. No levanté la voz, ni un tono, porque cuando un hombre mayor habla con firmeza, el silencio hace el resto. No necesito gritar cuando tengo la verdad y la escritura de la casa. Sira se levantó de golpe, fue a su habitación y comenzó a cerrar la puerta con fuerza. Golpeó una pared. Dijo algo que preferí no escuchar. Elías me miró, con los ojos brillosos como si en su interior aún quedara una chispa de lo que fuimos. ¿Esto es por el dinero, papá? ¿Quieres que te lo devolvamos? ¿Puedo vender el auto? No, hijo. Esto es por mí. Porque no voy a pasar los últimos años de mi vida sintiéndome una sombra. Ni un mueble que se aparta cuando estorba. Esto es por respeto. Algo que ustedes olvidaron. No respondió. Bajó la cabeza. Y, por un segundo, volvió a ser ese niño de rodillas, confesando que rompió la figura de la Virgen del comedor. Pero ya no había inocencia, solo consecuencia. Esa noche no cenamos juntos. Escuché maletas siendo arrastradas, discusiones susurradas, llamadas rápidas. Mi hogar, por años lleno de rutina y paz, se había convertido en un campo minado, pero dentro de mí sentía paz, una extraña y firme paz. Me senté frente al retrato de Sofía. Le hablé, como siempre hacía cuando la tristeza me visitaba. Lo hice, vieja, no por orgullo, sino porque ya no puedo fingir que todo está bien. Recordé sus palabras, muchos años atrás, cuando Elías apenas tenía 12 y yo trabajaba 14 horas diarias. Nunca dejes que te traten como si no importaras, Herminio. Ni siquiera tu propio hijo. Ella sabía, siempre supo. Al día siguiente, me levanté temprano, como de costumbre. Hice café, barrí el patio y regué los geranios que aún resistían el abandono. Todo parecía igual, pero no lo era. Había recuperado algo que me habían quitado, mi voz. Y cuando un anciano recupera su voz, ya no vuelve a callar. La casa se volvió más silenciosa en los días siguientes, pero no de esa forma pacífica que solía tener cuando Sofía vivía. No era el silencio de la tranquilidad, sino el del resentimiento. Un tipo de vacío ruidoso, que caminaba por los pasillos en forma de pasos pesados, puertas cerrándose de golpe, y platos lavados con furia. Sira dejó de saludarme. Ya no pedía cosas. Exigía. Me ignoraba a propósito, pero con la violencia pasiva de quien quiere castigar sin tener razones legítimas. Elías estaba atrapado entre su pareja y su padre, pero en vez de buscar un puente, se escondía. Y ese fue quizás el golpe más triste. Ver cómo alguien que crías con amor puede convertirse en extraño, por elección. Yo seguía con mis rutinas. Me aferré a ellas como un náufrago a una tabla de madera en medio del mar. Me levantaba antes del sol, preparaba mi café con un pan tostado y le hablaba a Sofía frente al retrato. Después, salía al porche, donde mis huesos se desperezaban con el canto de los pájaros. Respirar ese aire frío de la mañana era mi forma de recordar que aún estaba vivo, que aún era dueño de algo, mi tiempo. Una mañana encontré el refrigerador vacío. Habían comprado solo para ellos, sin una palabra, sin siquiera dejarme un poco de arroz o leche. Me senté a la mesa y reí. No una risa alegre, sino una de esas que salen cuando el dolor ya se ha vuelto costumbre, cuando uno se ríe, para no llorar. Me puse mi sombrero de ala ancha y salí al mercado, como hacía antes. Volví con pan, queso fresco, algo de fruta. Me saludaron algunos vecinos, sorprendidos de verme por ahí, ya que Elías siempre hacía las compras desde que se mudó. Les sonreí. No necesitaban saber más. Algunos males se sufren en silencio,
no por cobardía, sino porque contarlos sería abrir heridas demasiado hondas. Esa misma tarde encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Algo me incomodó. Entré. Mis papeles estaban revueltos. La caja de madera donde guardaba mis documentos estaba mal cerrada. Y supe, sin dudar, que habían estado buscando la escritura. ¿Buscaban algo? Pregunté al entrar a la sala con la caja en las manos. Cira, sin siquiera parpadear, respondió. Solo estábamos limpiando. Ah, ¿con tanta precisión? No dije más. Subí de nuevo y guardé los papeles en un lugar donde solo yo sabía. Porque una cosa es perdonar, y otra muy distinta, olvidar de quién estás rodeado. A veces me preguntaba en qué momento Elías cambió. ¿Fue cuando murió su madre? ¿Fue cuando lo crié solo entre jornadas eternas de trabajo y cenas rápidas? ¿Fue culpa mía? Me martillaba esas preguntas en la mente, pero ninguna traía alivio. Quizás uno hace lo mejor que puede, y aún así, fracasa. Una noche, lo escuché llorar. Estaba en la cocina, solo. Fui hasta la puerta, sin hacer ruido. Lo vi sentado, con la cabeza entre las manos. No dije nada. Solo me quedé ahí en silencio, como tantos años atrás cuando era niño y se golpeaba una rodilla. Solo que esta vez, la herida no era física. Lo arruiné, ¿verdad, papá? Me dijo de pronto sin mirarme. Me tomó por sorpresa, no por la frase, sino porque aún me llamaba papá. Entré, me senté frente a él. No lo sé, Elías. A veces las cosas se rompen, y ni siquiera nos damos cuenta. Nos miramos, por fin, sin filtros, sin orgullo. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Vergüenza. Cira me presionó si yo. Intentó justificar. No culpes a otros por tus decisiones, hijo. Ya no eres un niño. Lo que hiciste fue tu elección. Y lo que yo hice, también. No hablamos más esa noche, pero algo se quebró entre nosotros. O tal vez, algo se abrió. Como una pequeña grieta por donde entra la luz. Aún había tiempo. No de volver atrás, pero sí de sanar algo. Yo no esperaba disculpas. No a esa altura de la vida. Lo único que deseaba era que mi vejez no se convirtiera en una cadena. Ya había cargado suficientes pesos en la espalda. Ya era hora de soltar algunos. La escritura seguía siendo mía, pero, por primera vez en semanas, me di cuenta de que también lo era mi historia, y aún podía escribir el final con mis propias manos. Dormí poco esa noche. No por insomnio ni por dolores de huesos, aunque a esta edad los achaques ya son parte del uniforme, sino porque las palabras de Elías seguían dándome vueltas en la cabeza como hojas secas arrastradas por el viento. Lo arruiné, ¿verdad, papá? No era una confesión, era un eco, un lamento que llegaba años tarde, pero que aún resonaba como si lo acabara de escuchar. Me levanté antes del amanecer. No quería cruzarme con ellos. El silencio de la madrugada me abrazó como un viejo amigo. Puse a hervir el agua, preparé el café, y sin pensar caminé hasta la habitación del desván. Hacía años que no subía allí. Era el rincón de las cosas olvidadas, de los baúles cerrados con candados oxidados, de las cajas llenas de vida detenida en el tiempo. Allí encontré la cuna de Elías. Todavía guardaba los arañazos de sus uñas cuando aprendía a levantarse por sí solo. Junto a ella, un cajón con sus dibujos infantiles, casas con techos desproporcionados, árboles como palos verdes, y un hombre con sombrero que siempre estaba sonriendo. Ese era yo. En su mundo de infancia, yo siempre sonreía. También encontré la carta que Sofía me escribió el día en que cumplimos 30 años de casados. Sus palabras eran dulces, temblorosas, escritas con tinta violeta. Decía que, si algún día ella faltaba, debía prometerle que no dejaría de amar. No hablaba de enamorarme de alguien nuevo. Hablaba de amar la vida, a mí mismo, a los recuerdos, al futuro, incluso si dolía. Me senté en una banqueta vieja y lloré. Lloré como cuando la enterré. Lloré como cuando Elías se fue de casa sin despedirse la primera vez. Lloré como quien ha sido fuerte demasiado tiempo, porque llega un punto en la vida en el que uno ya no llora por lo que pasa, sino por todo lo que no pasó. Recordé tantas cosas de Elías, sus manos pequeñas agarrando mis dedos, las noches en que me esperaba despierto para cenar juntos, aunque fuera pan con manteca.
las veces que se acurrucaba conmigo cuando tenía pesadillas y me pedía que no lo soltara. ¿Dónde quedó ese niño? A veces creo que la vida lo fue tragando, lenta, pero firme. Y yo, ocupado con mi trabajo, con los deberes, con las cuentas por pagar, no supe verlo. Quizás no lo escuché. Quizás fui buen proveedor, pero mal refugio. Bajé del desván con una caja bajo el brazo. En ella llevaba recuerdos. No para reprochárselos a él, sino para recordármelos a mí mismo. Cuando Elías despertó ya me había sentado en la mesa con todo desplegado. Lo invité a acompañarme con un gesto. Dudó. Sira ni siquiera salió del cuarto. Pero él se sentó. Le mostré la cuna. Te quedabas dormido ahí, con un peluche en forma de vaca que no querías soltar ni para bañarte. Sonrió. Apenas. Le mostré los dibujos. Este eras tú, este era yo, y esta, dije, señalando una figura redonda con un moño. Era tu madre. Los tocó con la yema de los dedos, como si temiera que se deshicieran. Leí la carta de Sofía en voz alta. Sus ojos brillaron. Ella tenía razón, dijo al terminar. Fui un egoísta. Yo no respondí, porque a veces el perdón no se da con palabras, sino con la manera en que uno deja de mirar al otro como enemigo. Papá, Sira no es mala, pero tampoco supo respetarte. Y yo me dejé arrastrar. Hijo, le dije, el problema no es solo lo que hacen los demás, es lo que tú permites que hagan en tu nombre. Yo envejecí confiando en que sabrías cuidar lo que te di, pero olvidé que nadie cuida lo que no siente suyo. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, con los ojos bajos. Quiero que tomes una decisión. Esta casa es mía, pero tú sigues siendo mi hijo. Aún puedes recuperar lo que perdiste. No el dinero, no los muebles, sino tu humanidad. No respondió. Se quedó allí, mirando los dibujos de su infancia, como quien ve una vida que ya no le pertenece. Yo me levanté, recogí las cosas y regresé al desván. Porque uno puede perdonar, pero también necesita tiempo. Y yo me estaba dando el mío. Pasaron los días como hojas arrastradas por el viento, lentamente, a veces suaves, a veces con tormenta, pero avanzaban. Y en ese avance, la atmósfera dentro de la casa comenzó a cambiar. Ya no se escuchaban las risas forzadas de Sira, ni el motor del auto saliendo con prepotencia cada mañana. El ruido se volvió más denso, más silencioso, como el de las despedidas no pronunciadas. Elías evitaba las conversaciones largas, se encerraba en su cuarto o salía temprano sin decir a dónde. Yo no preguntaba. Había aprendido que los hombres no siempre se pierden cuando caminan lejos. A veces, se pierden dentro de sí mismos, y necesitan encontrar el camino de regreso solos. Una mañana, al salir al jardín, vi algo que no esperaba. El auto, ese mismo que había consumido toda mi jubilación. Estaba estacionado fuera, con un cartel pegado al vidrio trasero. Se vende. Me quedé inmóvil. No por el hecho en sí, sino por lo que significaba. Era su trofeo, su símbolo de independencia, su conquista. Verlo allí, despojado de orgullo, era como ver un árbol cortado de raíz ofrecido a la intemperie. Entré sin decir nada. Me senté en mi silla, la que nadie más usaba, y esperé. Esa tarde, Elías se acercó. Ya vino un interesado, dijo, sin rodeos. Si todo sale bien, mañana lo entrego. Asentí. No era necesario felicitarlo. No era un logro. Era un acto de responsabilidad. Tardío, pero necesario. ¿Y qué harás después?, pregunté, mirándolo por primera vez sin juicio. No lo sé, pero lo haré sin robarle nada a nadie. Guardamos silencio. El tipo de silencio que ya no incomoda, que acompaña, como cuando dos personas se entienden sin necesidad de justificarse. Sira no bajó a cenar esa noche. Elías comió en silencio, como si las palabras aún le pesaran. Después lavó su plato, algo que no hacía desde que tenía 15 años. Luego se quedó parado, como si quisiera decir algo más, pero se fue a su habitación. Esa noche volví a hablar con Sofía. Se está yendo, le dije al retrato, no como un enemigo, sino como un hijo que por fin entendió. Quizás aún queda algo de ti en su sangre, porque yo ya no tengo fuerzas para enseñarle desde el castigo, solo desde la memoria. El día siguiente,
El auto se fue. Un hombre joven lo condujo lejos. Elías lo miró irse con las manos en los bolsillos. No lo lloró, no suspiró, solo bajó la cabeza como quien se despide de una etapa que nunca debió haber empezado. Por la tarde, me pidió que habláramos. Nos sentamos bajo la sombra del guayabo, el mismo árbol que planté cuando él nació, aquel que había crecido torcido, pero firme, como él. Papá, vamos a irnos. Sira y yo. Asentí. Lo había esperado. No por castigo, sino por sanidad. No tengo cómo devolverte todo lo que te quitamos, pero quiero empezar con lo que sí puedo, dijo y sacó un sobre con dinero. Lo empujó hacia mí. Lo miré. Eso no me lo deben, Elías. Lo que necesito de ti no tiene precio. ¿Y qué necesitas?, preguntó, como si aún buscara redención. Que seas un hombre, que si algún día tienes un hijo no cometas el mismo error, que lo escuches, que lo mires, que no lo conviertas en una sombra cuando envejezca. Eso es lo único que me importa. Se le quebró la voz. Te fallé, papá. Sí. Pero el que admite su caída ya empezó a levantarse. Nos abrazamos. No fue largo. No fue de película. Fue real. Como los que uno da cuando ha sido herido. Pero aún cree en el perdón. Esa noche preparé 2 platos. Comimos sin palabras, pero con alivio. Como cuando uno ha estado cargando piedras y por fin las deja caer. Al amanecer, empacaron. No hubo llanto. No hubo acusaciones. Solo una despedida sencilla. Sira ni siquiera me miró a los ojos. Elías sí. Me dio un apretón de manos firme, como un hombre que por fin entendió lo que significa el respeto. Vi el portón cerrarse, y por primera vez en mucho tiempo, respiré, no con tristeza, sino con gratitud. Había recuperado mi casa, pero, más importante aún, había recuperado mi centro, y aunque no sabía cuántos años me quedaban por vivir, al menos ahora sabía cómo quería vivirlos, con paz, con memoria, y sin vender mi alma por compañía. Pasaron los días y no supe más de él. La casa, que antes bullía de voces y movimiento, quedó en un silencio espeso que me abrazaba con frialdad cada mañana. Las cortinas cerradas, el jardín sin podar, la madera crujiendo como si también ella se quejara de la soledad. Pero yo no estaba triste, no más, no como antes. Me dolía, sí, pero era un dolor sereno, uno que viene acompañado de una certeza poderosa, la de haber recuperado algo que me pertenecía no solo en papeles, sino en dignidad. Cada rincón de la casa me devolvía escenas de otro tiempo. La cocina aún olía a los guisos de mi mujer, a las risas de los nietos, a los domingos llenos de sol. La mecedora en el porche seguía en su lugar, y allí me sentaba cada tarde con un mate tibio entre las manos, mirando el horizonte mientras el viento me despeinaba los recuerdos. Una tarde, mientras contemplaba cómo caía la luz dorada sobre el tejado, sentí pasos detrás de mí. No miré, no me moví. Sabía que era él, el hijo pródigo que regresaba, pero no con humildad, sino con soberbia, siempre con esa sombra en la mirada que nunca supe de dónde vino. Así que, te quedaste con todo, dijo, apoyado en el marco de la puerta. Me quedé con lo que nunca dejé de tener, respondí sin apartar la vista del horizonte. Tú fuiste quien decidió irse. Era mi dinero, bufó. No, Madero. Era mi vida, mi sacrificio. Y tú lo convertiste en tu juguete. Gastaste lo que no era tuyo y olvidaste lo más valioso. La gratitud. Se sentó en la otra mecedora, esa que solía usar su madre. Y por un momento, el silencio volvió a ser el de antes, el de cuando compartíamos el mundo sin necesidad de palabras. Pero duró poco. ¿La vendiste, verdad?, me preguntó de pronto. La casa del campo, la que mamá amaba. Sentí una punzada en el pecho, pero no dejé que me venciera. La doné, le dije, a un hogar de ancianos. Allí tendrán abrigo, techo y dignidad. ¿Estás loco? Eso valía una fortuna. Justamente por eso. Porque valía, porque tenía valor. Y lo usé para algo que lo merecía. Se levantó bruscamente. La mecedora chocó contra la pared. Nunca vas a perdonarme, ¿verdad? Lo miré, y por primera vez vi no solo al hombre que me había traicionado, sino al niño que un día cargué en brazos, que temía a la oscuridad,
que lloraba cuando se caía de la bicicleta. Ese niño que el tiempo enterró bajo capas de egoísmo y ambición. No tengo que perdonarte, Madero, porque ya no te guardo rencor. Pero tampoco te voy a permitir volver a destruir lo poco que me queda. Entonces esto es una guerra, susurró derrotado. No, dije, poniéndome en pie con esfuerzo. Esto es una despedida. Y me volví a entrar, dejando la puerta entreabierta. No por debilidad, sino por humanidad. Siempre hay quien necesita una salida, o una entrada. Esa noche no dormí. Me senté en el escritorio donde solía escribir cartas a mi esposa, y empecé a escribir una nueva, no para ella, sino para mí. Una especie de testamento emocional. Hoy por fin comprendí que no todos los hijos son lo que soñamos, pero eso no nos quita el derecho a vivir en paz. A veces, la justicia no llega con gritos ni castigos, llega con actos silenciosos, con decisiones firmes. A veces, la justicia es quedarse con la casa, pero también con la calma. Al terminar, guardé la carta en una caja de madera, junto con las fotografías que aún quedaban, los dibujos de los nietos y un reloj de bolsillo que me regaló mi padre. Cerré la caja y la puse bajo llave, no porque quisiera ocultarla, sino porque algunas memorias merecen ser guardadas con cuidado, y así la casa volvió a tener dueño. Pero más que eso, volvió a tener alma. No sé si fue el viento de aquella tarde o la soledad que me habitaba desde hacía tanto, pero por primera vez en años, sentí paz, una paz extraña, como la que llega después de una tormenta que te arrasa todo, pero que al menos deja de rugir. Mientras veía a Nahim irse con su trofeo, yo me senté en el viejo banco de madera del porche y cerré los ojos. El olor del eucalipto en el aire, el sonido de los pájaros que aún anidaban en las tejas, todo me hablaba de un hogar, que seguía siendo mío, aunque me lo hubieran querido quitar. Fue en esa quietud que decidí hacer algo que no hacía hace décadas. Abrir el cofre de madera donde guardaba mis recuerdos. Lo tenía escondido en la bodega, bajo unas mantas polvorientas y olvidadas. Me costó trabajo arrastrarlo hasta la sala, pero cuando lo abrí, fue como volver a tocar mi historia con las manos. Allí estaban las cartas que me escribía Alma cuando aún éramos novios. Letras torcidas con tinta azul que hablaban de sueños simples, tener una familia, plantar un jardín, ver atardeceres de la mano. También encontré los dibujos de Nahim cuando era pequeño, garabatos de casas y corazones que decían papá, abuelo, mamá, todos juntos, como si la felicidad cupiera en una hoja de papel. Y en el fondo del cofre estaban los papeles, las escrituras de la casa. El documento original, con mi nombre grabado con tipografía antigua, con sello y firma notarial. Lo toqué como quien acaricia una reliquia sagrada, porque eso era, la prueba de que aún tenía algo mío, algo que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía arrebatarme sin mi voluntad. Recordé entonces las palabras de mi padre antes de morir, cuando me entregó esa misma escritura con manos temblorosas. Esta casa tiene alma, hijo. No la vendas jamás. Aquí naciste, aquí lloraste por primera vez y aquí, si Dios quiere, vas a encontrar descanso cuando llegue tu hora. Me puse de pie, no para hacer escándalo, no para buscar venganza, sino para recuperar la dignidad que me estaban queriendo robar. Esa noche, mientras Nahim dormía como un rey en el nuevo colchón ortopédico de su cuarto remodelado, yo me encerré en la cocina y escribí una carta larga, sincera, dolorosa. No era para él, era para mí, para liberar lo que no había dicho en años. Le conté cómo dolía que me usara como un mueble viejo, cómo el dinero de mi jubilación había sido mi único respaldo emocional tras toda una vida de trabajo. Le dije que no me importaba el auto nuevo, ni los lujos que perseguía como un perro hambriento. Me dolía perderlo a él, a ese niño que yo llevaba en mis hombros al parque, que dormía en mi pecho cuando tenía fiebre, a ese hijo que un día me prometió, abuelo, yo nunca voy a dejarte solo. Pero me dejó cuando empezó a tratarme como un estorbo, como una obligación. Al amanecer, fui al registro de propiedad. Me costó horas y explicaciones, pero actualicé el documento. Puse una cláusula irrevocable. La casa, al morir yo, pasaría directamente a una fundación de acogida para ancianos sin familia, porque si mi hijo no supo valorar un techo lleno de memorias,
Tal vez otro sí lo haría. Cuando regresé, Nahim me esperaba en el porche. Estaba de pie, con el ceño fruncido. ¿Dónde estuviste, viejo? Me dijo sin siquiera fingir respeto. Fui a hacer lo que debía haber hecho hace años. Le respondí con calma. ¿Qué estás diciendo? Que esta casa, Nahim, ya no será tuya, y que esta será la última vez que me hablas como si yo fuera invisible. Él se rió. Sí, se rió en mi cara. Me llamó demente, senil, inútil. Me lanzó un discurso lleno de veneno, acusándome de egoísta, de traidor. Dijo que lo había criado con miedo, que por mi culpa no sabía cómo ser padre, ni esposo, ni hombre. Pero ya no me dolió, no como antes, porque entendí que sus palabras eran el reflejo de su propio vacío, y el mío, aunque lleno de cicatrices, tenía algo que él no: memoria, raíces, y ahora, valor. Esa noche dormí en mi cama como hacía años no dormía, sin culpa, sin rencor, solo con la certeza de que el silencio también puede ser justicia. El silencio, ese viejo amigo que me acompañó durante tantos años. Aprendí que cuando uno envejece, el mundo comienza a hablarte más con gestos que con palabras. Y fue en ese lenguaje mudo donde encontré las verdades más amargas, y también las más dulces. Después de la visita de Eriazul y su amenaza apenas disfrazada de amabilidad, el ambiente en la casa cambió. No gritó, no rompió cosas, no me insultó. Pero su mirada, esa forma en que me esquivaba los ojos como si yo ya no fuera digno de estar ahí, lo decía todo. Y yo, en mi papel de viejo tonto, como seguramente él pensaba, fingí no notar nada. Caminaba por los pasillos con paso lento, tocando las paredes como quien se despide de un templo. Cada mañana, al despertarme, me tomaba unos segundos antes de abrir los ojos, preguntándome si ese sería el día en que me echarían sin aviso. Una tarde, desde el porche, vi cómo lavaba su auto nuevo. Lo hacía con una devoción casi religiosa. Se inclinaba, lo secaba con paño de microfibra, lo observaba desde diferentes ángulos. No era solo un coche, era su trofeo, su símbolo de independencia, de estatus, su forma de decir: ahora soy yo el que manda. Me pareció grotesco, no por el auto en sí, sino porque sabía con qué dinero lo había comprado. Cada gota de ese brillo era una noche mía sin calefacción para ahorrar. Cada llanta nueva era una comida sencilla que yo me negué durante años para que él pudiera estudiar. Cada bocina era una llamada que nunca me devolvió. Y sin embargo, no sentía odio. Lo que sentía era algo más profundo: decepción. No por lo que había hecho con el dinero, sino por lo que había hecho con él mismo. Ya no reconocía a mi nieto, a ese niño que me decía que quería ser arquitecto para construir una casa para los dos. ¿Dónde se había ido? ¿Cuándo lo perdí? O quizás nunca fue real. Esa misma semana, comenzó a cambiar las cerraduras. Lo noté porque el sonido del picaporte era distinto. Un día, mi llave ya no encajaba en la puerta del patio. Otro, el portón del garaje tenía una traba nueva. Era claro, me estaba acercando. Pero la culminación llegó una noche en la que, al volver de mi caminata vespertina, encontré mi cama deshecha, mis libros amontonados en cajas y mi ropa doblada sobre la mesa del comedor. Encima, una nota breve escrita con frialdad quirúrgica: vamos a necesitar el cuarto. Puedes quedarte unos días en el sofá mientras decides a dónde ir. No firmó la nota. Ni siquiera me lo dijo en persona. Me desplazó como a un mueble viejo, como a un adorno que ya no combina con la decoración. Esa noche dormí en el sofá. No por falta de opciones, sino para ver si aún podía soportar la humillación sin romperme. No lloré, no grité. Solo me senté en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj y el eco de mis propios pensamientos. Y fue allí, entre sombras, que recordé algo que había olvidado por completo: el pequeño sobre que mi esposa había guardado antes de partir. Busqué en el fondo del ropero, detrás de unas cajas con fotos. Lo encontré cubierto de polvo, sellado aún con cera roja. Cuando lo abrí, mis manos temblaban. Dentro había un testamento, no el mío, el de ella. Y en él, una cláusula olvidada: dejo la escritura de la casa a nombre de mi esposo,
por los servicios de amor y fidelidad con los que sostuvo este hogar por más de 40 años. Que nadie lo despoje de su lugar. El documento estaba notariado. Legal. Intocable. Me reí. Por primera vez en semanas reí con el pecho, con lágrimas en los ojos. No por venganza, sino por justicia. Porque aunque todos me hubieran olvidado, ella no lo hizo. Y así, el silencio habló más fuerte que cualquier grito. Después de descubrir el testamento olvidado, algo cambió dentro de mí. No era solo la certeza legal que tenía en mis manos, sino la fuerza silenciosa de un amor que nunca murió, ni siquiera cuando la vida parecía haberse vuelto un campo de batalla. Aquel documento no era un simple papel, era el eco de una promesa hecha en los días en que el mundo era más simple, y el amor parecía eterno. La casa ya no era solo ladrillos y paredes, era memoria, era promesa, era refugio. Y aunque sabía que el camino para que mi hijo entendiera todo eso sería largo y doloroso, también comprendí que mi deber era sostener esa verdad, aunque fuera solo para mí, porque a veces el deber más grande de un hombre es no perderse a sí mismo en medio de la tormenta. Los días siguieron pasando, y la relación con Nahim era una mezcla de distancia y silencios incómodos. Él ya no intentaba disimular su desdén, y yo aprendí a no reaccionar. No tenía sentido pelear con quien no quiere entender. Cada día que amanecía, sentía en el pecho una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por lo que se había perdido, pero esperanza porque entendía que aún podía sembrar semillas, que quizás algún día florecerían. Pero en una tarde gris, cuando la lluvia tamborileaba en el tejado y el olor a tierra mojada invadía la casa, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de una mujer. Se presentó como Irina, directora de la fundación a la que había donado la casa de campo. Su voz era cálida, llena de gratitud y respeto. Me contó cómo el lugar estaba transformándose en un refugio cálido para ancianos sin familia, cómo cada rincón llevaba el nombre de personas que nunca conocí, pero a quienes ahora protegía. Me habló de las historias de esos hombres y mujeres, de las lágrimas, risas y esperanzas que se entrelazaban bajo aquel techo que yo había decidido regalar, y me agradeció, con voz sincera, por haber confiado en ellos. Escucharla fue un bálsamo para mi alma, como si, a través de ella, pudiera ver que mi sacrificio no había sido en vano, que aún en la vejez podía sembrar esperanza donde parecía solo haber despojo. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí por primera vez en mucho tiempo que había hecho lo correcto, aunque fuera en contra de quien creí que sería mi apoyo. Esa misma semana, mientras preparaba un café en la cocina, escuché pasos en la escalera. Era Nahim. Venía con un rostro diferente, más cansado, más humano. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas como buscando fuerzas para lo que quería decir. «Papá», dijo, con voz baja pero firme, «quiero hablar». Lo invité a sentarse con un gesto. No sabía qué esperar, pero sabía que, de alguna forma, este momento había llegado tarde, pero llegaba. Miré sus ojos, que ya no tenían esa dureza, sino una vulnerabilidad que reconocí de inmediato. Me habló de sus errores, de sus miedos, de la presión que sentía de tener que demostrar algo que nunca fue suyo. Habló de cómo se había perdido en sus propias ambiciones y de cómo el silencio de esta casa le había hecho falta más de lo que imaginaba. Confesó que cada noche, cuando se sentaba solo en su cuarto, recordaba los cuentos que le contaba su abuelo y la calidez de esta casa, que había dejado atrás por orgullo y dolor. No hubo excusas, solo una confesión, una rendición que yo no esperaba, pero que necesitaba. Sus palabras eran como un río que rompía diques viejos, como una lluvia que lavaba heridas profundas. Le tomé la mano, como hacía años, cuando era niño, y lloraba con fiebre. Le dije que no era tarde para cambiar, que la vida no se mide en años, sino en momentos que nos dan la oportunidad de ser mejores, que aunque los caminos se hubieran torcido, siempre había una senda para volver a casa, aunque esa casa fuera más que ladrillos y muebles, fuera el perdón y el amor. Esa noche, compartimos la cena más sencilla que podía ofrecer, sopa caliente y pan fresco. No hubo palabras grandilocuentes,
solo miradas que decían lo que no se atrevía a decir la boca. Recobramos un poco de lo que creíamos perdido, un hilo invisible que nos unía más allá de las heridas. Porque a veces, la justicia no llega con juicios ni castigos, llega con el perdón que nace en el silencio, con la humildad que brota del dolor y con el amor que se niega a morir. Y aunque la casa ya no era un lugar de lucha, sino de memoria, sabía que en ese techo seguía habitando algo más fuerte que el rencor, la esperanza. Esa esperanza que mi esposa siempre vio, incluso cuando yo estaba demasiado ciego para reconocerla. Antes de que se fuera a dormir me dijo, «Papá, gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme que el amor verdadero es más fuerte que cualquier error». Lo abracé, porque en ese abrazo se cerraba un capítulo y se abría otro, lleno de posibilidades y sanación. Y supe entonces que, aunque las heridas nunca desaparezcan por completo, el perdón puede ser el puente que conecta dos almas cansadas. Llegar hasta aquí me ha costado más de lo que imaginé cuando empecé a contar esta historia, no solo porque revive heridas que creí cicatrizadas, sino porque me obliga a mirar hacia adentro, a enfrentar el espejo de mis propias decisiones, mis errores y mis esperanzas. La casa que alguna vez fue refugio, prisión y símbolo de tantas cosas, hoy es mi legado. No en sentido material, porque aprendí que las cosas no son solo lo que se puede tocar o vender. Mi legado es la memoria que guardo en estas paredes, el amor que se niega a morir, y la dignidad que recuperé cuando entendí que no soy un objeto que se cambia o se pierde, sino un hombre con historia. Recuerdo las tardes que pasaba en el porche, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas, y sintiendo la caricia del viento que movía las hojas del guayabo. En esos momentos, sentía la presencia de Sofía, como un susurro en el aire que me recordaba que la vida, a pesar de todo, sigue adelante. Ella siempre decía que un hogar es más que paredes. Es el lugar donde se tejen los recuerdos que nos hacen quienes somos. Cuando Nahim y yo comenzamos a reconstruir lo que el tiempo y el silencio habían desgastado, entendí que la reconciliación no se da con palabras grandilocuentes, sino con pequeños gestos, con la paciencia de quien sabe que las heridas tardan en sanar, y que el amor verdadero nunca muere, aunque duerma. Las peleas, los silencios, el auto nuevo que consumió mis años de trabajo, todo eso fue solo ruido de fondo en una sinfonía más grande. La verdadera batalla nunca fue por las cosas, sino por el respeto, el amor y la verdad. Y hoy sé que la justicia no siempre es visible, ni se gana con gritos o venganza. La justicia es ese acto silencioso de decidir qué se guarda en el alma, qué se deja ir y cómo seguimos adelante. A veces la victoria está en mantener la dignidad, en amar aunque duela, y en dar espacio al perdón. El testamento de Sofía, esa última escritura que protege esta casa, es mucho más que un documento legal. Es un símbolo del amor que nos sostiene, de las raíces que nos conectan con el pasado y nos permiten mirar el futuro con esperanza. Es la promesa de que, aunque el mundo cambie, siempre habrá un refugio para el alma. En mis noches de soledad, cuando el silencio se hace pesado y los recuerdos se vuelven más nítidos, me aferro a esa escritura. Me recuerda que no estoy solo, que soy parte de una historia más grande que mis errores y mis pérdidas. A los que hoy luchan en sus propias batallas familiares les digo, no se rindan, no permitan que las heridas de otros borren su esencia. La vida es un camino lleno de pérdidas y reencuentros, y muchas veces la victoria está en mantener la dignidad, en amar aunque duela, y en dar espacio al perdón, porque no importa cuánto nos fallen o nos olviden, siempre podemos escribir nuestra propia historia. Siempre podemos guardar en el alma esa última escritura que nadie podrá arrebatar, la que nos convierte en humanos dignos de amor y respeto. Con cada amanecer, agradezco por haber tenido la fuerza para no rendirme, por haber sabido decir basta sin perder la ternura, por haber protegido mi espacio no solo con leyes, sino con amor y paciencia. Esta es mi historia, no perfecta, ni fácil, pero auténtica. La historia de un hombre que perdió mucho, pero que nunca perdió su esencia, que vio cómo lo material se desvanecía, pero comprendió que el verdadero hogar está en el corazón. Por último, quiero compartir con ustedes una última reflexión, un mensaje que llevo en el alma y que espero les acompañe en sus vidas.
El amor no es algo que se compra, ni se vende, ni se consume. El amor es el refugio que construimos día a día con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra voluntad de seguir adelante, pese a las heridas. Y aunque a veces el camino sea duro, aunque parezca que el abandono, la traición o la indiferencia nos hayan dejado sin fuerzas, siempre podemos levantarnos, porque dentro de cada uno de nosotros hay una escritura invisible, grabada con tinta indeleble, que define quiénes somos y qué legado queremos dejar. Que esa escritura sea siempre de amor, dignidad y esperanza. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Que cada uno encuentre en su camino esa escritura que les dé paz y les permita vivir con el corazón en calma.